José Antonio va a presentar a José Manuel Martínez Solares. Estaba yo haciendo un poco de tiempo porque él estaba en otra ocupación. Como ya hemos manifestado, tenemos dos ausencias de ponente, la del profesor Gracia por el repentino fallecimiento de su padre, que ha tenido que salir corriendo hacia Zaragoza, y la del profesor Kraus, el apellido no me acuerdo, el alemán, le decimos nosotros, que ha tenido una indisposición de última hora y le ha impedido viajar a España porque su médico se lo ha prohibido. Los temas que tenían que ser tratados van a ser abordados por otros ponentes que han compartido estudios e investigaciones con ellos y, por tanto, no con la misma riqueza que si ellos estuvieran, pero sí van a ser debidamente atendidos. José Antonio, ¿tiene...? El ponente que inaugura este ciclo de conferencias es José Manuel Martínez Solares. Realmente me cuesta presentarle porque para mí es una eminencia en España, conocido por algunos de sus trabajos, pero realmente tiene un currículum prácticamente irresumible. Él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es el secretario de la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes. Ha pertenecido al grupo de trabajo para la elaboración de la primera directriz básica de protección civil ante el riesgo sísmico. Es jefe del área de geofísica del Instituto Geográfico Nacional y seguramente es más conocido por el público general porque escribió un primer libro en el año 2001 que se puede descargar vía web a través de la página web del Ministerio de Fomento, que es Los efectos en España del terremoto de Lisboa. Este libro se publicó en el año 2001, es una obra, yo creo que fundamental, que cualquier geólogo, cualquier investigador y cualquier persona que trabaje en el mundo de la gestión de emergencias debería leer. Y realmente a mí particularmente me ha servido de plataforma para otros trabajos de investigación que he hecho sobre este riesgo de maremotos. También es autor o coautor, junto con Julio Mezcua, de un catálogo también muy interesante sobre sismicidad del área ibero-mogrebí y tiene un segundo catálogo más actualizado de la parte, digamos, más moderna de la sismicidad en España. Yo le doy la palabra, le doy las gracias por la parte que me corresponde de que esté aquí y nada, te cedo el atril. Bien, antes de nada agradecerte los excesos que has tenido conmigo, que me has puesto, yo no sé si hay hablar o cantar, ¿no? En cualquier caso, sí quiero agradeceros a ti, en particular, a José Manuel Calvo y al Instituto Español de Reducción de Desastres, la invitación a estas jornadas y, por supuesto, el poder disfrutar de la ciudad de Cádiz, que pienso que es una de las ciudades más bonitas de España. Ya la conocí desde hace muchos años y siempre es un placer venir a esta ciudad. Bueno, las jornadas hablan del riesgo de maremotos o tsunamis en España y en particular en Cádiz. Pero, claro, fundamentalmente esto está originado por el terremoto, en este caso el terremoto de 1 de noviembre de 1755, que tampoco debemos olvidar que el 28 de febrero de 1969, que seguramente algunos de ustedes recordarán, hubo un terremoto también en la zona muy próxima de Lisboa, que tuvo una magnitud de 7,8 y que también generó un pequeño tsunami, pero que solamente se registró en los mareógrafos. Bueno, la idea fundamental en esta presentación es ver qué características tuvo terremoto y maremoto globalmente. Descenderemos algunos detalles, pero yo quiero que se quede la idea de cómo fue este terremoto, qué impacto tuvo, porque, como vamos a ver, la primera, digamos, característica que quiero anotar es el mayor terremoto que ha habido, al menos en la época histórica e instrumental, es decir, en los últimos 1000 años, en Europa.
Ya veremos también que la magnitud de 8,5 es una magnitud estimada, puesto que no había instrumentos, pero que nos da, digamos, una idea del tamaño de la liberación de energía que tuvo, que podemos comparar, pues seguramente con el resto de terremotos ocurridos en el mundo, podría estar en el top de los 20 terremotos más importantes ocurridos nunca en la Tierra. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe también que el terremoto este se llama de Lisboa, primero porque era la ciudad más importante que tuvo los efectos del terremoto, segundo porque llegó también el maremoto y tercero porque sufrió un incendio. El incendio en ciertas épocas ha sido muy normal, recordemos el terremoto de San Francisco de 1906, que también ocasionó un incendio que prácticamente destruyó también la ciudad de San Francisco. El siglo XVIII pues era una época, al menos ciertamente convulsa en el aspecto de ideas filosóficas. En este caso, el terremoto de Lisboa generó muchas controversias y muchos debates. Seguramente también recordarán algunos de ustedes la controversia que hubo entre Voltaire y Rousseau sobre el optimismo y el pesimismo. Se tuvo, muchas de las ideas que se plantearon era si el terremoto estaba ocasionado por un castigo de Dios o era un fenómeno natural. Entonces, hubo muchísima documentación, muchos escritos, muchos, debates, como digo, entre filósofos pues, españoles, franceses, etcétera, para decidir si el terremoto, como digo, era un fenómeno natural o estaba ocasionado por por la maldad divina. Luego veremos un caso, o anotaré un caso en Sevilla, que resulta bastante curioso. Bueno, evidentemente, es el tema, que vamos a discutir más, generó un gran maremoto. Seguramente el maremoto también, independientemente del terremoto más grande, por supuesto el maremoto más grande y uno de los maremotos más grandes registrados también en el mundo. Las crónicas, incluso modernas, el Servicio Geológico de los Estados Unidos habla de 70.000 muertos en este terremoto. Evidentemente está muy exagerado, yo calculo que entre 20 y 30.000, juntando los fallecidos, incluso los ahogados, ya no tanto por la caída de edificios o de fragmentos de los edificios, también por los ahogados, unos 30.000, contando, como digo, Portugal, España y Marruecos. Yo creo que el origen de esta exageración proviene, en cierto modo, de que el 18 de noviembre de 1755 se produce un terremoto en el norte de África. Las crónicas hablan de 50.000 muertos. Si añadimos esos 50.000 a los posibles víctimas en el resto de la península, pues alcanzamos esos 70.000 que, como digo, siguen figurando en las estadísticas, en este caso en una página web tan eficiente y eficaz y seria como puede ser la página web del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La duración. Ya veremos también un gráfico en función de la distancia y los minutos que dura el terremoto. Creo que en la documentación que les han dado figura muy bien explicado en los tiempos de duración del terremoto en la ciudad de Cádiz. Nosotros nos da la sensación de que este es un terremoto múltiple. Es decir, no es un terremoto único, puede ser un terremoto o varios terremotos que se suceden. Incluso hay algunos, científicos portugueses que clasifican el terremoto como dos terremotos, pero con epicentros muy distintos. Uno al suroeste del Cabo San Vicente y otro en las proximidades de Lisboa. Esto justificaría cómo en Lisboa, en la ciudad de Lisboa, la intensidad es más alta que a lo mejor en ciudades más al sur de Portugal. También esto lo veremos en algún mapa. Efectos en naturaleza. Los grandes terremotos, aparte de lo que es el efecto directo del movimiento, de la vibración del movimiento del suelo, producen en la naturaleza, pues desde desprendimientos, alteración de los ríos, la bajada del manantial, del caudal de los manantiales o el aumento del caudal, en fin, muchos fenómenos relacionados que figuran en la escala macrosísmica europea y que en este caso, como veremos después, se cumplen prácticamente todos.
También este terremoto inicia la sismología moderna. Unos años después, ya en 1763 o 64, ya un inglés empieza a establecer la propagación de ondas. Cómo se generan los terremotos, o sea, cómo se distribuyen los terremotos. Es una ruptura, pero que se generan ondas no llamadas ondas elásticas, pero ondas, movimiento ondulatorio, que se propaga a través de la Tierra y que es lo que hace moverse el suelo y las consecuencias que tiene, lógicamente. Por último, la norma sísmica española, las dos últimas, lógicamente tienen en cuenta la peligrosidad sísmica. La peligrosidad sísmica está directamente relacionada con la probabilidad de ocurrencia de un terremoto. En el caso de Lisboa, lo que es la falla de Azores-Gibraltar, que luego veremos en algunas presentaciones, pues es la que genera los terremotos de mayor magnitud que pueden afectar a España. En consecuencia, la norma existente se ve en el mapa sísmico de la norma como la influencia de este terremoto y, por supuesto, también, como decía antes, el de 1969, hace que se tenga que tener en cuenta. Sobre todo, al ser un terremoto con una distancia más considerable, no es un terremoto próximo, afecta más a los edificios más esbeltos, con lo cual la norma tiene que incluir un parámetro, un coeficiente, que tenga en cuenta, digamos, la esbeltez o no esbeltez de las estructuras. Como digo, el terremoto genera mucho debate, mucha controversia, muchos escritos. Aquí he puesto 3 ejemplos más o menos curiosos, desde una descripción funesta del terremoto, la relación verídica del terremoto en Ayamonte, incluido también el maremoto, un estudio alemán, en fin. Como digo, se generó mucha controversia porque fue el gran terremoto en Europa en aquella época y prácticamente, bueno, en la actualidad sigue siendo el gran terremoto de estudio para muchos científicos y curiosos. Si entramos a la página web veremos que se siguen escribiendo cosas sobre este terremoto y se están, digamos, planteando nuevas teorías de su origen, como decía antes, en este caso por los portugueses, como un terremoto o como varios terremotos que el principal dispara a otros a una distancia mucho más corta de Lisboa. Aquí la historia de por qué nosotros, desde el Instituto de Geografía Nacional, empezamos a estudiar este terremoto, o por lo menos a tener información sobre este terremoto. Evidentemente, los catálogos antiguos, Galvis en 1930, un ingeniero de la Casa del Instituto Geográfico, ya con toda la documentación que tenía sobre el terremoto, pues ya dio unos datos de cómo se había sentido, los valores de intensidad, el maremoto. Pero es en 1955, justamente en el 200 aniversario, cuando el almirante Julio Guillén, que era miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua, en Viso del Marqués ve esta nota que pongo aquí: el año de 1755 tembló la tierra mientras en misa mayor. Claro, luego veremos que, todos también sabemos, si hemos leído algo del terremoto, que ocurre durante la misa mayor en toda España. Era el 1 de noviembre, lógicamente el 1 de noviembre es una fiesta, la fiesta de los difuntos, y mucha gente se encontraba en las iglesias. Bueno, pues a partir de este documento del almirante Julio Guillén, como digo, que era miembro de la Real Academia de la Historia, en este libro, o en esta publicación que teníamos nosotros en el Instituto de Geografía Nacional, vemos que la Real Academia de la Historia tenía este documento, noticia individual que da la Academia de la Historia del terremoto del 1 de noviembre de 1755, por orden del Rey nuestro Señor, a quien la dedica. Para nosotros esto fue un hallazgo, se puede imaginar, para un sismólogo, tener información de más de 1000 pueblos en España de cómo se sintió el terremoto. Evidentemente, también veremos después que en algunos pueblos tiene mucha información, como puede ser el caso de Cádiz o de Huelva o de Sevilla. En otros, lógicamente, pues en Castilla y León veremos que prácticamente en algunos casos solamente se sintió el terremoto. Ni siquiera tenemos capacidad de asignarle un valor de la intensidad. Pero bueno, esto nos sirvió para en el año 1980 trazar este mapa de isosistas. Mapa de isosistas que me dice los valores de la intensidad en toda
la España, en este caso la España peninsular. Nos faltaría Canarias, pero bueno, en cualquier caso, solamente la tenemos para la península ibérica. Hemos incluido también las líneas sismosistas que hicieron los portugueses. Pereira de Sousa, un sismólogo portugués, a principios del siglo XX, hizo una evaluación del terremoto en Portugal y trazó esas líneas. Podemos apreciar cómo en Lisboa las líneas, digamos, los valores de intensidad son muy altos, incluso más altos que podemos ver al sur de Portugal. Esto es, por lo que decía antes, la teoría esta de un terremoto disparado por el principal. Los valores de intensidad también marcan mucho dónde ha sido la máxima, que ha sido Huelva y Sevilla. Cádiz, curiosamente, los daños directos del terremoto son menores. Esto también lo veremos ya en un estudio más reciente que publicamos. Bueno, el documento anterior era de la Real Academia, pero estaba hecho a partir de documentos originales que estaban en el Archivo Histórico Nacional. Esos documentos originales, pueblo por pueblo, eran debidos a una encuesta que el rey Fernando VI había hecho en todos los pueblos de España. Esa encuesta, como digo, digamos, el documento anterior era importante para los sismólogos, pero es que esta es todavía más importante en el momento en que hace una serie de preguntas que son muy parecidas. Si han entrado en la página web del Instituto Geográfico Nacional, cuando sienten un terremoto, te preguntan una serie de datos para valorar cómo ha sido sentido. En este caso, las preguntas que hace el rey pues tienen muchísimo sentido. La primera, ¿se sintió el terremoto? Lógicamente sería la primera. La segunda, ¿a qué hora? La tercera, ¿qué tiempo duró? ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? Aquí ya podríamos asignarles valores de intensidad. ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? Otra también, se entiende que son los edificios. ¿Qué ruinas o perjuicios? ¿Han resultado muertos o heridos en personas y animales? Lógicamente, los animales también contaban a la hora de valorar las pérdidas económicas. ¿Ocurrió otra cosa notable? Luego veremos que hay gente, o mucha gente, o muchos pueblos contestan que sí, hay cosas más notables. Y por último, el eterno cuestión de los predictores. Si antes de él hubo señales que lo anunciasen. Bueno, con todas estas preguntas, como digo, a 1.200, en este caso eran 1.200 y pico pueblos, son los que figuran en este mapa. Como vemos, la distribución no es homogénea. Tenemos, por ejemplo, en la provincia de Segovia, muchísimas respuestas, en cambio, en Asturias solamente tenemos una. Esto, bueno, es un inconveniente porque a la hora de valorar la intensidad y al trazar las líneas sismosistas siempre tienes que ir jugando para, digamos, englobar los puntos que tengan la misma intensidad. En cualquier caso, bueno, pues es una información, como digo, fundamental. Donde no fue sentido es en los puntos, algunos puntos del cuadrante noreste de la península de España, fundamentalmente también en Cataluña. Bueno, el que no fuese sentido en esos puntos, y a lo mejor en puntos más lejanos, si fuese sentido, evidentemente obedece a factores como el tipo de suelo, el que contesta el cuestionario, su posición en ese momento. Todos sabemos que terremotos de una magnitud no muy alta, pues algunas personas lo sienten, otras veces no lo sienten. A estas distancias, que estamos hablando ya casi de 600 kilómetros del epicentro, el no sentir un terremoto podría ser bastante normal. Bueno, la polémica cuando se habla del terremoto de Lisboa. Bueno, el terremoto de Lisboa estará cerca de Lisboa. Pues entonces, el primer digamos, catálogo sísmico, en este caso un francés, Perrey, en 1841, pone el epicentro aquí enfrente de Lisboa, un poquito más al norte de Lisboa, como el epicentro del terremoto de Lisboa. Conforme van pasando los años, estudios más recientes va bajando en latitud el epicentro. Al final, en el año 79, yo creo que es el 79, se pone el terremoto en el mismo sitio que el terremoto de 1969. Terremoto muy grande,
falla Azores-Gibraltar. El mecanismo de uno se conoce, el del 1169, pero no el del 1755. En cualquier caso, para poner un epicentro, porque para muchos estudios necesitamos las coordenadas geográficas, pues vamos a poner el terremoto en ese punto. Y por último, ya en el estudio más reciente, del 2002, colocamos, a partir de información nuestra, información de Portugal, de la generación del tsunami, decidimos poner, donde pone 2002, el epicentro, que es el que figura ahora mismo en el catálogo. La intensidad máxima. En la escala de intensidad, la EMS 98 es una escala de intensidad que va de 1 a 12. La máxima es 12, 12 es destrucción total. En este caso, la máxima hemos puesto un 11 porque en algunos puntos de Portugal hubo destrucción, casi destrucción total. Magnitud estimada, 8,5. La magnitud estimada es estimada, lógicamente, como decía antes, porque no hay instrumentos y la magnitud es una medida instrumental, pero a partir de las intensidades macrosísmicas ya hay metodologías, métodos que nos permiten, a partir de la distribución de intensidades, determinar esta magnitud. La magnitud no es la magnitud de Richter, porque estamos acostumbrados a ir en la prensa, magnitud Richter hasta 10. Las magnitudes que oímos en la prensa nunca son Richter y no terminan en 10. Se supone que el terremoto de mayor magnitud registrado en el mundo es el terremoto de Chile de 1960, de magnitud 9,5. Pero cuando se define la escala de magnitud, no se define desde 0 a 10, se define a partir de unos ciertos valores de medidas instrumentales de amplitud periodo de los sismogramas, ¿no? Con lo cual, no se define que tenga que partir de 0 la magnitud y terminar en 10. Incluso, si se acercan a nuestra página web, también verán magnitudes negativas. Como la magnitud, al fin y al cabo, es un logaritmo de dos números, si ese logaritmo es menor de 1, el logaritmo es negativo, con lo cual podremos obtener magnitudes negativas. Y, de hecho, tenemos magnitudes negativas. Esto es un poco para, digamos, para evitar esos despistes, porque mucha gente nos llama o nos comenta el tema de la magnitud, e incluso ahora mismo, pues el terremoto de esta mañana que ha habido en Gerona, seguramente alguien habrá dicho magnitud 4,1 en la escala de Richter, que va de 0 a 10. Pero bueno, esto es ya para, digamos, para fijar la idea, el concepto de magnitud, que quede un poquito más claro, porque muchas veces nosotros mismos nos liamos con el concepto. La hora origen. La hora origen. Aquí la ventaja que tuvimos en Cádiz, o sea, fue Cádiz la que nos dio la pauta, porque sí daban en muchos pueblos, cuando preguntaba en la encuesta del Rey a qué hora fue, pues apuntaban la hora. Lógicamente, en aquella época, la hora que apuntaban era hora local. Pero en el caso de Cádiz estaba Luis Godin, que luego veremos también algún otro comentario de él, un astrónomo francés, que estaba trabajando en el Observatorio Astronómico de Cádiz en el año 1753, creo que ustedes lo saben porque son de aquí, se instala el Observatorio Astronómico en la ciudad de Cádiz y se instala junto a la Academia de Guardiamarinas. Luego, posteriormente, creo en 1790 y tantos, se trasladó el observatorio a San Fernando. Bueno, a lo que voy, el astrónomo era un científico, entonces apuntó exactamente la hora de llegada del terremoto. También apuntó la hora de llegada de las olas, de las sucesivas olas que generó el maremoto. Entonces, pensando que eran las 9:52, sentido en Cádiz, calculando que los documentos de Lisboa eran 9:40, son homogéneas las dos horas, los 9:40 de Lisboa y las 9:52, teniendo en cuenta la diferencia de longitud, coinciden perfectamente. Lo cual nos permite, sabiendo la distancia epicentral, determinar la hora origen, incluso darla en GMT, en tiempo universal, que son las 10 horas 16 minutos, que ahora mismo serían pues las 11 horas y 16 minutos, si traspasásemos ahora mismo al 29 de octubre. Bueno, si vemos ya un mapa general de la sismicidad que acabamos de publicar, vemos cómo el terremoto de Lisboa coincide donde los terremotos más importantes que han afectado a la península. Estos dos circulitos blancos, uno de ellos es el terremoto de Lisboa. No es que sean iguales, uno es del 69, pero bueno, para no complicar mucho el mapa, a partir de una cierta magnitud pusimos ese diámetro de círculo. Pero ahí está. Como vemos y veremos a lo largo de las jornadas, es la falla Azores-Gibraltar, típicamente donde sucede el terremoto de Lisboa.
Los parámetros del sísmico del terremoto. Bueno, ya he dicho que es un terremoto de magnitud estimada 8,5. 8,5 podemos hacer cálculos un poco y ver que este 8,5 es 130.000 veces de liberación de energía superior al terremoto de Lorca de 5,1 del año 2011. Y 5,6 veces menor que el terremoto de Japón de 2011, creo que tuvo una magnitud 9,2 o 9,3. Bueno, un poco para hacernos la idea de dónde nos estamos moviendo. Como decía antes, el tema de la duración era importante. En este gráfico vemos la duración en minutos que daban cada uno de los pueblos respecto a la distancia. La dispersión es inmensa, pero la mayoría coincidía entre los 7 y los 8 minutos. Réplicas. Durante los primeros 6 meses se producen 250 réplicas. Cuando estamos hablando de réplicas, en 1755 son réplicas que por lo menos magnitud 5 tenían, si no eran superior, porque se tenían que sentir en tierra. Un terremoto en el mar que se siente en tierra ya tiene que tener una magnitud importante, con lo cual todas las réplicas mínimo seguramente podrían tener una magnitud 5. Y hasta septiembre del año que viene pues también hubo otras 500. Este ya es un mapa con los datos ya no de la Real Academia de la Historia, sino con los del Archivo Histórico Nacional, mucho más detallados, donde podemos construir, no muy distinto al anterior, el mapa de isosistas con los valores de intensidad. Vemos que en Huelva y Sevilla es un 8. El 8 de intensidad significan daños estructurales graves. Algunos edificios colapsan. En cambio, en Cádiz podemos incluso ver un 7 o un 6. Yo creo que la ciudad de Cádiz está asignada con un 6 de intensidad. 6 de intensidad son daños leves estructurales, o muy leves estructurales, y daños un poco más graves no estructurales. Bueno, por suerte hubo gente que contestó muy bien a la encuesta del Rey. En este caso, desde Huelva, pues un gráfico, una tabla muy detallada con calles, y dentro de las calles, pues las parroquias, dentro de cada parroquia sus daños, dentro de los conventos los daños, las ermitas, bueno, al final hasta las casas, lastimadas y sin daño. Prácticamente casas sin daño no hay ninguna. Bueno, no hay ninguna. Luego los ahogados en las playas y los sepultados por edificio. Vemos los ahogados en las playas 66 y los sepultados 8. Realmente el terremoto, las víctimas por el terremoto, por caída de elementos de las viviendas o de los edificios, fue bastante pequeña. En total, yo creo que eran, luego lo veremos, son 66. Comparados con la del maremoto, es una cifra muy, muy pequeña. Aquí en este mapa he puesto los puntos que tienen los edificios, daños de tipo 4, según la escala macrosísmica, que es grave daño estructural y muy grave no estructural, o daño 5, daño estructural muy grave o destrucción. Como vemos, todos los puntos están en Sevilla, Huelva y alguno en el norte de la provincia de Cádiz. En Sevilla, en uno de los documentos, hace esta estadística un poco burda, pero que marca un poco la pauta de los daños que pudo haber en la ciudad. Sevilla era la ciudad más grande que siente el terremoto, la ciudad española más grande que siente el terremoto, entonces sí era importante valorar la información que se tenía. Entonces, en este caso, de las 4 partes, hay una parte, un 25%, que es arruinada, mientras que otra parte solamente es desconchada, sería la más leve. En Lisboa, bueno, Lisboa, evidentemente, como decía antes, es la gran ciudad europea que sufre los más daños, la mayor parte de los daños. De hecho, como decía, pues es el nombre del terremoto, ¿no? Aquí vemos también, en este caso de un científico portugués, la distribución de daños, de nivel de daño, para iglesias, conventos, palacios, hospitales, iglesias, etc. Es una norma muy normal en la encuesta que contestan al Rey no hablar tanto de las viviendas como de los edificios religiosos o de los palacios o de los edificios más monumentales. Es una pena porque el problema que tienen los edificios monumentales o los edificios, digamos, un poco de estructuras más complejas es su propia complejidad en su movimiento. O sea, modelizar
una iglesia, un convento, es mucho más complicado que modelizar una casa, una vivienda. Eso quiere decir que los daños que produzca un terremoto en un edificio de este tipo pueden estar o infravalorados o supervalorados respecto al daño que puedan producir las viviendas, con lo cual ahí puede haber algunos matices de desvío a la hora de asignar las intensidades. Pero bueno, eso pasaba en Portugal y también pasaba en España. Aquí tenemos todas las víctimas, como vemos, 61 víctimas directamente ocasionadas por el terremoto. Llama la atención los 21 muertos de Coria, porque, bueno, pues la coincidencia de estar mucha gente en la iglesia, el comportamiento de la catedral o la iglesia de Coria no estuvo muy bien, se cayeron, hubo demasiados daños que produjo esos 21 muertos, que llama la atención, como digo, respecto a los 8 de Huelva o a los 9 de Sevilla, donde la intensidad fue mucho más alta. Las recomendaciones. Todos los terremotos, incluso en la época histórica, bueno, ya se sabía qué les pasa a los terremotos, qué producen, cómo evitarlos también. Incluso terremotos anteriores ya se sabía, sobre todo por la experiencia que teníamos en España respecto a Sudamérica, que allí que hay terremotos, sabían ya, digamos, o sabíamos en España qué hacen los terremotos, qué daños pueden producir, qué elementos pueden afectarle. Entonces, en este caso, las recomendaciones, voy a poner, la verdad es que muy pocas recomendaciones para no, digamos, extendernos, pero sí para que lo que me interesa es comparar la diferencia que hubo entre Portugal y España. En Portugal, pues se recomiendan estudios previos antes de la reconstrucción de Lisboa, que fue reconstruida. Uso de nuevos elementos estructurales, que era la gaiola pombalina, que era una estructura de madera muy, muy rígida, con muchos elementos que unían todas las partes, que daba una estructura muy sólida para reconstruir los edificios. Las nuevas casas, un máximo de 3 alturas. Cuanto más alta era la casa, podría tener más problemas de estabilidad y podría colapsar. Y luego el efecto del suelo. Todos sabemos que el efecto del suelo es fundamental en el cálculo, o en la percepción del movimiento del suelo. Los suelos blandos pueden amplificar hasta 2 y 3 veces la aceleración del movimiento del suelo. Con lo cual, de hecho, todas las normas existentes, lógicamente, uno de los factores principales es qué tipo de suelo, el tipo de suelo para tenerlo en cuenta en la construcción. Bueno, estos son los 4 elementos importantes que se recomiendan en Portugal. Vamos a ver lo que se recomienda en España. Bueno, lo que decía antes, complejidad de los grandes edificios. Es verdad, los grandes edificios tienen un comportamiento dinámico mucho más complejo que las viviendas de una planta, viviendas normales, de cualquier tipo de material. Los lugares montañosos y marítimos menos seguros que los llanos e interiores. Bueno, está claro que los llanos no es que sean más seguros, es que no hay desprendimientos, no hay fenómenos, digamos, geológicos que le acompañen para que tengan más daños. Un terreno llano con el suelo muy blando, evidentemente es mucho peor que una montaña con roca, ¿no? En cualquier caso, sí es verdad que los lugares montañosos pueden tener algún problema de acumulación de energía. Pero bueno, el efecto ese topográfico en aquellos años, por supuesto, no se sabía. Construcción de pozos o sumideros. Estamos en 1755. En la época de los árabes en España, Granada todos sabemos que es de las provincias más sísmicas de España. Entonces, los árabes, según las teorías que había en la época sobre cómo se generaban los terremotos se generaban en las cavidades del interior de la Tierra, se iban rompiendo o se iban, digamos, explotando por los gases que había en su interior. Entonces, los árabes plantearon la idea de montar pozos o sumideros de todas formas que por ese pozo saliesen esos gases, con lo cual no se acumulaban gases y no habría terremotos. Y estamos hablando, como digo, en 1755. Ya Newton y algunos más ya habían nacido y ya habían hablado de aspectos fundamentales de la física. Y luego el cierre de la Casa de Comedias de Sevilla. Lo que decía al principio del debate, controversias de si en España se planteaba que el terremoto era un fenómeno natural o era un castigo divino. Como existía la Casa de Comedias en Sevilla, que era un sitio de pecado,
pues vamos a cerrarla para evitar que haya más terremotos. Quiero incidir en la diferencia de los planteamientos que hubo en Portugal respecto de España. Bueno, el maremoto que es el gran, digamos, elemento del que queremos hablar a lo largo de las jornadas, es, digamos, el fenómeno que en su momento no se relacionó. Lógicamente, en 1755 hay un terremoto y luego vienen las olas. Nadie pensaba que una cosa estaba relacionada con otra. En cualquier caso, vemos cómo en España, particularmente, bueno, iba a decir España, quiero decir España, sin embargo no he puesto las Islas Canarias, me perdonen, y tampoco he puesto Melilla, pero vamos, en este caso vamos a hablar de la España peninsular. Lógicamente, pues son las costas de Huelva y Cádiz, algunos pueblos de Málaga, en Galicia se sintió bastante perceptible el maremoto, y luego en Santander y en Bilbao. Los efectos fueron mayores debido a la batimetría de la costa, es fundamental, yo creo que a lo largo de las jornadas también lo veremos, y de la pleamar. Máximas alturas de ola entre los 12 y 15 metros, eso yo creo que también es bastante conocido. Aquí, este escrito de Luis Godín, yo creo que tiene un interés, sobre todo porque es curioso, y habla de un barco que está en alta mar a 150 leguas al oeste de Cádiz, y que en el barco ve olas altísimas, un movimiento extraordinario en el mar. Se supone que en alta mar, si tú ves un movimiento extraordinario, es que tienes digamos, el epicentro debajo, porque el maremoto en alta mar, lo más que puedes en la propagación es ver que subes y bajas, no tienes una alteración del mar fuerte, lo cual quiere decir que este barco se encontraba en ese momento encima del epicentro, encima de la ruptura del fondo oceánico, como consecuencia del terremoto. Entonces, habla de la hora, la longitud entre el navío y la ciudad de 35 minutos. Entonces, por aquí podríamos sacar el epicentro a cuál está. La verdad es que haciendo números nos sale mucho más al oeste de lo que pensamos. Pero cuando dice las 150 leguas al oeste y llegaron a Cádiz 1 hora y 10 minutos más tarde. O sea, ya dice lo que tarda la ola de donde está el barco hasta Cádiz. Incluso lo compara con la velocidad del sonido, cuando habla de que las olas iban a 100 toesas por segundo. La toesa más o menos son 2 metros, pues sería 200 metros por segundo la velocidad de las olas. 200 metros por segundo es, bueno, pasado a kilómetros por hora, habría que pasar a kilómetros por hora, pero bueno, en cualquier caso lo compara con la velocidad del sonido, que realmente dice que es algo más de la mitad de la velocidad del sonido y coincide, o sea, la velocidad del sonido, que son unos 340 metros por segundo, la verdad es que ese valor que da aquí en el escrito es bastante coincidente. En cualquier caso, sí resulta curioso porque te está diciendo lo que ve en el epicentro, cómo se genera el maremoto. Estas son las localidades en el sur de España que detectan el maremoto, pues desde Ayamonte, como decía, hasta Marbella. Todos los pueblos, o muchos pueblos, al menos lo que hay recogido en el Archivo Histórico Nacional. Seguramente, si ustedes investigan en archivos municipales de otros pueblos de la zona, encontrarán información, y de hecho, por lo que me comentaba José Antonio Aparicio, hay información adicional muy importante sobre los efectos tanto del terremoto como del maremoto. Bueno, aquí en esta tabla, pues, en los puntos, el tiempo de recorrido, las observaciones. Los tiempos de recorrido es muy importante porque, como veremos, para la alerta es fundamental saber el tiempo de que dispones desde que se origina el maremoto hasta que te llega la ola, con lo cual para modelizar lo que ocurrió en 1755 y aplicarlo ahora, pues es muy importante ver esos tiempos. Aquí hay una variedad bastante grande, o sea, no cumple estrictamente lo que podría ser un planteamiento teórico de un modelo de que los minutos que tarda, por ejemplo, Algeciras, comparado con Sanlúcar, pues la verdad es que es muy variable y lógicamente tiene errores. Pero bueno, no hay otra información. En el caso de Cádiz y Huelva, pues está muy claro el tiempo de recorrido, los minutos y la velocidad media. Estamos hablando, como ven, de entre los 300 y los 380 kilómetros hora de velocidad media. La velocidad depende de la profundidad del mar, con lo cual
como velocidad media, pues seguramente cuando llega a la costa son 100 y poco, y cuando está en alta mar puede llegar hasta los 700 kilómetros por hora. Estos son los valores medios que salen haciendo los números con estos tiempos de recorrido. Los ahogados por el maremoto, pues según las crónicas del Archivo Histórico Nacional, son estas. Algunos parecen exagerados por exceso y otros por defecto. Bien es verdad que en las crónicas se habla de que en la pesquería de Huelva, sobre todo, había muchos originarios del Levante, con lo cual, si el mar se los arrostró, a la hora de contabilizarlos, pues no se los pudo contabilizar, con lo cual, a lo mejor el número de ahogados fue bastante superior. En cualquier caso, la suma serían 1.200 y pico. En otros lugares de España, como digo, pues en Galicia, en Bayona, Betanzos, Viveiro, Corcubión, La Coruña y Ferrol, se detectó perfectamente el maremoto. También en Málaga, en Estepona y Marbella. En Canarias, en las Islas Canarias, pues Fuerteventura, Las Palmas, perdón, he puesto Pontevedra en Canarias, lógicamente me he pasado de ubicación. Lo cual para un trabajador del Instituto Geográfico Nacional pues es un feo detalle. Pero bueno, luego, al final, Bilbao y Santander. Pero vamos, para que veamos cómo zonas donde el frente de onda se supone que no les llega directamente, pero sí se puede valorar como en Bilbao o en Santander se notó esa alteración. Bien es verdad que la alteración del tsunami, yo creo que en la siguiente lo vemos cuando hablamos de Portugal. Bueno, aquí he puesto también algunos pueblos de Portugal. Aquí sí he incluido la altura de la ola, porque son datos de los portugueses. Bueno, por respetar el dato portugués, sí lo he puesto, los minutos a algunos pueblos de Portugal. Y también las islas de Madeira y de las Azores, otros países como Marruecos, Reino Unido y el Caribe. Se habló mucho de que los fenómenos, de que el tsunami se había detectado en el norte de Europa, Suecia y Finlandia. Luego veremos que en los efectos en la naturaleza hay un efecto que es las ondas de largo periodo. Las ondas de largo periodo, en algunos casos, forman lo que se entiende por seiche, que es un fenómeno meteorológico que se vio en los lagos de Suiza, pero que, en el caso de los terremotos, la propagación de ondas, de cierto tipo de ondas, a una cierta distancia y con una topografía y batimetría de una superficie, de una bahía o de un lago, puede generar alteración de las aguas. Eso se confundió con el tsunami. Entonces, en algunos escritos vemos que en Suecia se registró el tsunami, pero no fue el tsunami, fue esto que digo yo de las ondas de largo periodo. También eso dio lugar a una exageración de que el terremoto había afectado a una zona mucho más amplia. Si no tenemos en cuenta estas ondas de largo periodo, solamente lo que es la vibración del terremoto, es decir, directamente el terremoto, sin tener en cuenta el maremoto, se calcula que pudo afectar a una superficie de 10 millones de kilómetros cuadrados, que equivaldría más o menos a un 2% de la superficie de la Tierra, lo cual pues, es un valor importante, lógicamente. Como decía al principio, el terremoto abarca todo. Y uno de los fenómenos que abarca, indirectos, es sobre la naturaleza. Como digo, desde alteración de los ríos, cambios en el nivel de los pozos, alteración del manantial de las fuentes, de aumento o disminución o que se secaban, y las ondas de largo periodo. Estas ondas de largo periodo que se observaron en algunas lagunas del norte de España. Como vemos, pues en toda España, en toda la península ibérica, se produjeron este tipo de fenómenos. Sobre todo, también, y es importante, viendo la distancia del epicentro. Otros que también ya sobre el terreno, pues las grietas sobre el terreno, grietas pequeñas sobre el terreno, caída de rocas. Esto ya es como se necesitan una distancia epicentral más corta. Lógicamente, este tipo de fenómenos geológicos sucedieron más próximo al epicentro. Fenómenos de licuefacción. En la provincia de Huelva hubo fenómenos de licuefacción. La licuefacción cuando el suelo se plastifica y se vuelve como barro. Entonces, pues las construcciones se hunden. Yo creo que todos hemos visto ese edificio en un terremoto en Japón, un edificio que está la estructura perfecta, pero que está inclinado y hundido en el suelo. Ese sería el efecto, lo que podría producir. No destruye, o no destruye si la estructura es una estructura bien diseñada, no destruye el edificio, pero lo dobla, lo hunde o lo deja torcido.
y, por supuesto, el maremoto que ya hemos hablado. Ruido. También seguramente habremos escuchado o hemos oído en la prensa o en los periódicos el ruido que generan los terremotos. Muchas veces nosotros desde el Instituto Geográfico tenemos mucha experiencia. Cuando hablas con la gente, cuando hay un terremoto, no ha sentido el terremoto, pero lo ha oído. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Digamos, el ruido tendría dos aspectos. El ruido generado por la vibración de una estructura, si se mueve la casa, se mueven los muebles, se mueven las puertas, oyes el ruido, o los cristales. Pero también en campo abierto se oye el ruido. ¿Qué es lo que pasa? Que cierto tipo de ondas sísmicas, ondas elásticas, ondas internas, cuando pasan de un medio en tierra y pasan a otro medio, como es el aire, cambian de frecuencia. Al cambiar de frecuencia pasan a las frecuencias audibles. Entonces, oyes el terremoto. Entonces, en este caso, lógicamente, este ruido se refiere a este tipo de ruido, al ruido ocasionado por el terremoto, no por la vibración de los edificios. Efectos luminosos. El rey preguntaba que qué había pasado, si habían visto algo antes. Y sí, en todos esos pueblos de ahí, en la parte occidental de España, Extremadura, el sur de Castilla y León, Salamanca, en Sevilla, incluso en Cádiz, Málaga, se observaron a las 4 o las 5 de la mañana un rayo, una luz que pasaba y cruzaba el cielo. Evidentemente, esto también se vio en Portugal, ¿eh? En cualquier caso, la interpretación que vamos a hacer no es que el que contesta al cuestionario estaba mal de la cabeza o era... No, realmente sucedió. Pensamos que pudo ser un cometa o pudo ser un meteorito al atravesar la atmósfera. Como decía al principio también, el terremoto de Lisboa es fundamental en el cálculo sismorresistente. Este es el mapa sísmico oficial de la norma actual. El futuro mapa, que ya está hecho por el Instituto Geográfico, es algo parecido y también recoge de una forma muy fehaciente el efecto del terremoto de Lisboa. Aquí podemos ver cómo en Huelva, esa zona más oscura, son valores de aceleración sísmica más altos y son consecuencia de la sismicidad de Azores y Gibraltar. Y estas rayas discontinuas, lo que se llama el coeficiente de construcción K, es lo que decía al principio de que los terremotos a ciertas distancias pueden afectar más a las estructuras más altas. Con lo cual, si vamos a construir un edificio en esas zonas, lo que es el suroeste de la península, tendríamos que tener en cuenta ese efecto. Y este coeficiente es el que se introduce en el espectro a la hora de calcular el diseño. Bueno, por último, el valor económico. En la encuesta, el rey no lo preguntaba, creo que directamente no lo preguntaba, pero muchos pues contestaban los daños y valoraban los daños. Ducados, reales de vellón, etc. Entonces, intentando, digamos, salirme de la sismología y meterme en la economía, hice así unos juegos malabares para pasar todas esas monedas a reales de vellón. Y los juegos malabares los seguí haciendo para llegar a pasar esos 70 millones de reales de vellón a millones de euros. Y con un error a lo mejor del 500% me salía 700 millones de euros. No es sintomático estos 700 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque la pregunta del millón sería esta. ¿Cuánto costaría ahora mismo un terremoto como el terremoto de Lisboa? Claro, los elementos que había en 1755 expuestos al riesgo son infinitamente más pequeños que los que hay ahora. La zona industrial de Huelva, el puerto de Cádiz, toda la zona industrial también de Cádiz, de Puerto Real, en fin. Si el terremoto ocurre a las 12 de la mañana del 15 de agosto, las playas de Huelva y Cádiz se pueden imaginar cómo estarían, con lo cual ya es un problema añadido. Y es verdad que en sismología, los terremotos, estamos viendo el parámetro de la hora, que es importante en muchos casos para valorar el número de muertos. En cualquier caso, sirva como referencia que el terremoto de Lorca, el consorcio de compensación de seguros, pagó 471 millones de euros, solo en Lorca. Y luego la Administración Central, o la Administración, tanto la autonómica como la Administración Central, otros 50 millones, para ayudas.
No estamos hablando de infraestructuras. Las infraestructuras del Ministerio de Fomento serían otra historia. Con lo cual, estamos ya por encima de los 500 millones. Solamente hay un terremoto como el de Lorca que podemos equiparar un 7 de intensidad respecto a este que tiene un 8, pero que tiene un 8 en una zona muy amplia de Huelva y de Sevilla. Todas las intensidades 7 también tenían, como el de Lorca, daños importantes. El 6 de intensidad también tendría pequeños daños, con lo cual pues podemos hacernos una idea de los miles de millones que podría costar un terremoto como este ahora mismo si ocurriese en España. Pues muchas gracias por su atención.